igual al índice del medio donde se refracta por el seno del ángulo de refracción. Esta se conoce como la ley de Snell, que nada tiene que ver con cuántica porque está trabajando para fotones, para la luz. ¿Sí? Pero hay algo importante que sucede. Así como Planck trabajó con fotones y determinó la energía que es igual a h por μ, y luego vino de Broglie y propuso que la energía va a ser equivalente para partículas. Entonces, trabajamos con partículas que tienen masa, que tienen comportamiento equivalente. Entonces, aquí sucede algo similar, solo que no voy a desarrollar óptica geométrica, simplemente es para guía de ustedes. Esto es lo que hizo Planck con los fotones y se desarrolló la óptica geométrica, que no la vamos a estudiar porque es un tema de física 2 o 3, por ejemplo. Pero sí vamos a utilizar este principio para recordar lo siguiente. Por ejemplo, este es un rayo incidente, fotón incidente, ¿sí? Fotón refractado y fotón reflejado. Fotón reflejado. Rayo incidente, rayo refractado, rayo reflejado. Si utilizamos la ley de la conservación de la energía, la energía que utilizó Planck, h por μ, a esa me refiero. Entonces, la energía del fotón incidente será igual a la energía del fotón refractado más el fotón reflejado. Por la ley de la conservación de la energía mecánica, la energía incidente es igual a la energía de refracción y la energía de reflexión. Elemental, ¿cierto? Bien. Aquí he escrito la energía incidente es igual a la energía de refracción más la energía de reflexión. Ok. Nuestro objetivo es determinar los coeficientes de transmisión que se utilizan en mecánica cuántica. Por ejemplo, si yo divido la energía incidente, que es la más grande, porque estas son ya la suma, tiene que ser igual a esto. Si divido este término con este y todo respecto a la energía incidente, lo que determino es la probabilidad en tanto por uno. De nuevo, si utilizo la ley de la conservación de la energía mecánica, la energía incidente debe ser igual a la energía de refracción, la energía de reflexión. Si divido entre la más grande, entonces lo que obtengo aquí son probabilidades. ¿Y cómo se lee esto? La probabilidad de que suceda reflexión más la probabilidad que suceda transmisión o refracción es el tanto por uno. Si multiplico por 100, entonces la probabilidad que suceda reflexión más refracción o transmisión es el 100%. ¿De dónde determinamos este término? Aquí sale 1. La energía de refracción sobre la energía incidente, el coeficiente de refracción, la probabilidad. ¿Sí? Bien. Y la energía de refracción, que pasa al otro medio, sobre la energía incidente, nos da el coeficiente de refracción o el coeficiente de transmisión. ¿Sí? Energía, coeficiente de transmisión o coeficiente de refracción. En mecánica cuántica vamos a utilizar la nomenclatura de coeficiente de transmisión. Y aquí simplemente he escrito la ley de la conservación de la energía. El fotón incidente se separa en dos. O vamos a proponer lo siguiente. Viene un fotón, se parte en dos. 1, 2. Entonces el fotón inicial es igual a la suma de los dos fotones partidos. ¿Listo? Y como cada fotoncito y sus partes tienen energía, por eso se escribe de esta manera. Y luego se determina el coeficiente de reflexión y de transmisión.
Muy bien, eso sucede con los fotones. Hasta ahí todo tranquilo, elemental. Y no voy a entrar al desarrollo de óptica geométrica, no compete a la mecánica cuántica, pero he tomado este ejemplo sencillito de conocimiento de ustedes para convencerlos de la ecuación 4, porque aquí hemos escrito yo al menos la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 vendría a ser este, ¿sí? Ok. Entonces, lo que nos interesa es haber llegado a esta ecuación. Y esta refleja la probabilidad que suceda reflexión, transmisión. En otras palabras, que rebote, porque estamos hablando de una partícula ahora, ¿no? La partícula no se va a reflejar, va a rebotar. O hace un hueco en la pared y se pasa al otro lado. Baja, papi, ¿Sí? un poco tu volumen. Se pasa. Hasta acá se escucha. Imagínense que un saloncito de aire comprimido se dispara a un pedazo de plastoform. Entonces, lo que va a suceder es que va a pasar el balencito, el pedacito de plastoform. Entonces, más o menos, por ahí vamos en sentido de hablar de partículas, porque ya no estamos hablando de fotones. Entonces, ahora ingresamos de lleno a la parte de partículas. Lo mismo. Entonces, con partículas ya conocemos nosotros que debemos hablar del señor de Broglie. Él introdujo el concepto de onda de materia. Bueno, de esto ya ustedes ya son capos, entre comillas, ¿no? Acaban de dar un control donde hemos trabajado con la ecuación de Schrödinger y todo esto, y se trata de partículas. Bien, entonces volvemos a retomar el concepto de partículas y repitiendo, recalcando que se trata de principios de Broglie. Y utilizamos su onda de materia, ¿sí? Porque aquí la genialidad de Broglie es que propuso que las partículas que son de masa muy pequeña y de alta velocidad, ellas se comportan de modo ondulatorio. Bien, no está en discusión ya este tema. Ahora vamos a abordar el problema cuando la partícula choca a una barrera, ¿sí? Cuando una partícula incide, para hablar de modo más técnico. Entonces aquí vamos a hablar de cuando una partícula incide en una barrera de altura y ancho finito. Bien, entonces lo que estoy proponiendo es que, imagínense, voy a dibujar una pared, por ejemplo, ¿no? Una pared. Ahí está. He dibujado una pared. Siguen ingresando estudiantes, ok. Y supóngase que esta es una pared de plastoform, por decir algo. Entonces, con L simbolizamos el ancho de la pared. Bueno, y aquí en la práctica vamos a proponer el eje X, el 0 y el eje Y. Okay. El eje Y. Entonces, estamos hablando de la altura, pero hablamos de la energía potencial. Aquí vamos a definir la energía potencial. Ese es el ancho de la barrera de la energía potencial. Ahora la idea es que una partícula de masa con velocidad viene y va a chocar a la pared. Entonces, el problema es, ¿qué probabilidad tiene de entrar, quedarse ahí? ¿O de entrar y pasar ahí? ¿O de chocar y rebotar? Entonces, ¿qué le puede pasar a la partícula? Rebotar, quedarse o pasar. ¿Qué caso le interesa al ingeniero? El que se quede no nos interesa porque volveríamos a algo como el fotoefecto que ya está conocido. Que se quede aquí, que lo sacamos, que rebote, eso ya no nos interesa. Ahora el efecto que nos interesa como ingenieros es la partícula de masa m de una velocidad muy grande va a chocar. ¿Qué probabilidad tiene de rebotar o de pasar? De pasarla a ella. Bien, de eso se trata el tema que vamos a desarrollar a continuación con la introducción de óptica geométrica que se ha hecho. Ok, de nuevo.
El problema que vamos a tratar a nivel cuántico es una partícula de masa m con alta velocidad, energía cinética vamos a proponer, viene y choca una pared de ancho L y de altura energía potencial. ¿Qué probabilidad tiene ella de pasar al otro lado o rebotar? No nos interesa el caso de que se quede ahí. ¿Por qué? Ya hemos estudiado ese caso con el fotoefecto. Bien, entonces ahora este evento lo vamos a hacer en modo cuántico y se trata de lo siguiente. Aquí. Estamos hablando de una altura h, que sería la energía potencial, del ancho de la partícula, perdón, del ancho de la barrera. Bien. Y vamos a estudiar un solo caso, porque otros no nos interesan. Por ejemplo, vamos a estudiar el caso en el que la energía potencial, esto, sea más grande que la energía cinética de la partícula. De nuevo, ¿qué casos vamos a estudiar? Nos interesa el caso en el que la energía potencial sea mayor que la energía cinética. Otros casos no nos interesan. ¿Puede suceder? Sí, pero no están en estudio. Bien. Ahora, ¿qué sucede con la partícula que está en este lugar? Tiene una energía cinética, o una energía inicial, o una energía incidente. No hablaré de energía cinética, hablaré de energía incidente, así como cuando se estudia Snell, un rayo incidente. Tiene energía incidente. Aquí está, energía incidente. ¿Ok? Bien, entonces ahora la partícula, imagínense aquí una bolita que va a venir y va a chocar a la pared. Pero no puedo dibujar su trayectoria porque está prohibida la trayectoria, ustedes saben. Entonces dibujo su función de onda de materia. Donde en esta región que la llamo incidente antes de chocar. Entonces desde menos infinito hasta aquí es la región incidente. ¿Y cómo se comporta la partícula así? ¿Por qué es así? Porque es una función de onda. Ok. Ahora, ¿qué sucede? La partícula golpea la pared, la perfora y la pasa, modo exponencial. La pasa modo exponencial. Pero aquí está modo sinusoidal. Cuando golpea, la perfora y la pasa, esa transmisión lo hace modo exponencial. Su función de onda de la partícula aquí es decaimiento exponencial. ¿Por qué decaimiento? Porque pierde energía. Logra pasar y otra vez sale de la barrera potencial y se comporta modo sinusoidal. Ahora, esto es equivalente donde el lugar donde sucede refracción y este es el lugar donde sucede la parte emergente. Rayo incidente, rayo emergente cuando atraviesa algo. Muy bien. Aquí simplemente estoy hablando de que L es el ancho y E sub P es la energía potencial, la altura. He dividido en tres partes la región donde la partícula se acerca, donde la partícula pasa o traspasa, ¿sí? Y luego cuando ella se mueve libremente después de atravesar. Pero es evidente de que esta energía es igual a la suma de estas energías. Y estas dos no pueden ser más grandes que ella. ¿Por qué? Por la ley de la conservación de la energía incidente es igual a la parte de refracción, de reflexión y de refracción. Bien. Entonces, cuando el instante en que pasa, vamos a llamar transmisión. ¿Sí? Transmisión. Y luego sigue volando la partícula. Ya es un lugar, partícula emergente, partícula incidente, partícula en refracción o transmisión y partícula emergente. Ok. Y hemos separado en tres partes esto y lo único que he hecho es ponerle nombre, ¿no es cierto? Parte de refracción o transmisión y esta es la parte emergente. Vuelvo a recalcar cómo se comporta la partícula. De modo sinusoidal cuando se acerca, cuando golpea, perfora, su función de onda en ese lugar es
decaimiento exponencial. Y cuando la traspasa, nuevamente es forma sinusoidal. Pero esta es diferente a esta. Son sinusoidales, pero varía la amplitud. Y ni qué se diga, es tipo exponencial. Bien. Entonces, en este sector, lo único que he hecho es dar nomenclatura, ¿sí? La función de onda en la región 1 y 3 son de tipo sinusoidal. Esta de aquí, son de tipo sinusoidal. Y en la región 2, la función decae en modo exponencial. Bien, ahora voy a utilizar la relación 4. ¿Sí? La relación 4 está ampliamente explicada lo que sucede aquí. Bien. Copiando de ahí y despejando t, entonces t va a ser igual a 1 menos r, porque este pasa a restar. Y eso queda así. T es igual a 1 menos r. Y como 1 menos r, entonces surge una propiedad. 1 siempre va a ser mayor que la transmisión, y es eso lo que les decía. La energía aquí es más chica que esta. ¿Por qué? Porque ya perdió energía. ¿Sí? Perdió energía en perforar, en pasar. O aquí fíjense, 1 menos algo, entonces 1 siempre va a ser mayor que t, porque al hacer esta operación, entonces tenemos pero esto no es algo tan elemental o trivial. Está indicando efectos en los que se va a producir el efecto túnel, ¿sí? O sea, tiene su límite. No voy a entrar en la deducción del cálculo, ¿sí? De todas maneras, no es complicado porque se lo hace de esta manera, utilizando principios de Planck en las energías de fotones. Y directamente voy a utilizar lo que se encontró. Igual ustedes pueden utilizar aquí. Entonces, la parte de refracción o de transmisión fue calculada de esta manera. Menos 2KL. ¿Qué es L? El ancho del pozo. K, el número de onda de de Broglie, que lo utilizamos mucho en la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Entonces, con la relación 5, se calcula la probabilidad de transmisión o de que suceda el efecto túnel. De nuevo, entonces con la relación 5 se calcula la probabilidad de que la partícula realice efecto túnel. Bien, L, vuelvo a repetir, es el ancho del pozo, de la barrera, o llamen barrera o pozo. K, el número de onda. Ahora vamos a ver el número de onda como lo utilizamos en la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Vean esto, que es material que ustedes conocen. Esto es para mostrar la ecuación de Schrödinger, ¿se acuerdan, no es cierto? Ya directamente la he escrito aquí. ¿Y se acuerdan el desarrollo que se hace para reemplazar este término por K? Ok. Ahora vamos a hacer una maniobra, porque esto lo tienen ustedes del anterior tema, de la ecuación de Schrödinger. Ahora vean, antes de continuar aquí, este término voy a hacer afectar. Este término va a ser igual a menos y esto va a ser más. Entonces, voy a utilizar este símbolo. Operando va a ser esto, menos, va a ser más. De tal manera que si yo escribo más aquí, es porque K va a tener menos más. Menos más, porque más por menos, menos por menos, más. Bien. Y aquí vale la pena aclarar de que esta es una energía mecánica. Y ustedes dirán, ¿acaso la energía mecánica menos, más la energía potencial, no da la energía cinética? Sí, pero se trata de dos sistemas. ¿Sí? Se trata de dos sistemas. Y eso lo voy a aclarar aparte un poquito. ¿Sí? Supongamos de que esta es la Tierra, y de que dejamos caer una bolita. Una bolita que se encuentra a una altura h, ¿sí? Entonces, este tiene energía potencial.
La energía potencial aquí va a ser igual a mg por h. Esta es una altura m y esta es la Tierra, entonces la energía potencial, si es que esto está en reposo, es mg por h, y esta es la altura. Si es que la partícula se encuentra en movimiento y ahí tiene una velocidad, entonces tiene una energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa de la velocidad al cuadrado. Entonces, si se está moviendo aquí y tiene una altura, ella en ese punto tiene una energía mecánica. La energía mecánica de esta partícula que se está moviendo a una altura h, cayendo a la Tierra, va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, punto. Ahora, imagínense que esa partícula tiene carga eléctrica, que además de masa tiene carga eléctrica. Vamos a proponer positivo. Y que en la Tierra, aquí hay un niño que tiene una carga eléctrica Q, grande. Entonces va a haber repulsión, va a haber una energía potencial eléctrica que nada tiene que ver con ella. ¿Sí? Entonces el efecto de caída del sistema va a ser igual. La energía cinética, relación masa-masa, más la energía potencial masa-masa, menos la energía potencial carga-carga. Pero esto no se resta porque son diferentes. ¿Sí? Entonces, esta es la energía mecánica, vean, esta es la energía mecánica debido a la masa. Masa-masa, cinética-cinética, potencial-potencial. Pero esta es la energía potencial debida a la carga de repulsión. Por eso es que no confundir que esto menos esto se elimine y queda la energía cinética. No es cierto. Entonces aquí simplemente queda que la energía mecánica, masa a masa, menos la energía potencial, carga a carga. Pero ella no elimina ella, porque son de diferentes especies. ¿Sí? Entonces, cuidado con que esto me eliminen y digan solo tengo la energía cinética. Entonces, esa breve explicación es que se utiliza aquí. Aquí. Esta es la energía mecánica de una especie. En cambio, este es el efecto de la energía potencial del pozo. Esta es la energía mecánica clásica de la partícula. Energía cinética más energía potencial. Pero esta es una barrera potencial externa, así como les he mostrado en el otro caso. Entonces aquí está prohibido decir de que la energía mecánica menos la energía potencial nos va a dar la energía cinética. No se hace referencia a eso. Y por eso aquí mantengo los símbolos. Ok. No hacer operaciones porque se tratan de distintas especies. Ahí. Ok. Primera alerta. En 8 minutos nos corta Zoom y luego nos volvemos a enganchar. Nuevamente voy a tomar asistencia. Hasta este momento tengo 22 estudiantes en Zoom. Ok. Siempre tomo lista por si acaso. Resumen. Reemplazando los datos de esta relación, el coeficiente de transmisión o la probabilidad que realice efecto túnel es igual a menos 2KL. Entonces, este K justamente viene de la ecuación de Schrödinger. Ahí está. Lo reemplazo y obtengo la relación final. ¿Sí? Lo reemplazo y tengo la relación final operativa. Operativa de el problema de cómo calcular la probabilidad de que una partícula atraviese. ¿Qué cosa? La barrera. Esta barrera. ¿Qué significa que atraviese? Que la cruce y que pase, que siga volando por ahí. Y si hablamos de óptica, imagínense un vidrio, ¿no? Donde viene un rayo láser. No lo va a cortar el vidrio, por supuesto, ¿no? Entonces ella se refracta y nuevamente se refleja. Rayo incidente, rayo refractado, zona de refracción, zona de emergente. El rayo incide, se refracta y emerge.
Estamos hablando de este caso, pero también un poquitito se refleja. Rayo incidente, rayo refractado, rayo emergente. Bien, entonces, lo mismo está sucediendo con la partícula, pero en vez de vidrio, se le coloca una barrera potencial. Entonces la partícula puede venir, rebotar o pasar. Y si pasa es un rayo emergente. Esto lo vemos a diario nosotros, ¿no? Incluso los que tenemos lentes, entonces, ¿por qué miramos? Porque tenemos un rayo, se refracta en el lente y vemos. Entonces, es un fenómeno habitual. En cuántica se calcula que logre pasar y moverse por aquí. Se calcula de esa manera. Bien, break hasta ahí. Veamos si tienen alguna consulta para poderles dar información si es que se necesita. Pero es muy claro el panorama. Preguntas. Ok. Entonces, anótense, vamos a hacer un problema. Problema, anótense. Y hasta aquí. Hasta aquí. Luego del problema hacemos un break y entramos a la segunda parte, porque ya nos corta en 5 minutos. Pero aprovecharé de dictarles el problema. Un electrón con energía cinética, estoy aclarando, de 36 electronvolt, incide sobre una barrera potencial de 48 electronvoltios. De nuevo, un electrón con energía cinética de 36 electronvolts incide sobre una barrera potencial de 48 electronvoltios. Determinar la probabilidad de que el electrón penetre la barrera. Penetre la barrera. Si su ancho es, inciso A, 1 nanómetro. Inciso B, 1 milímetro. De nuevo, un electrón con energía cinética 36 electronvolts incide sobre una barrera potencial de 48 electronvolts. Determinar la probabilidad de que el electrón penetre la barrera si su ancho es 1 nanómetro, inciso B, 1 milímetro. Punto. Ahora vamos a hacer el break porque nos va a cortar Zoom. Se enganchan y resolvemos el problema.
Bien, retomamos de nuevo, ya están casi 20 estudiantes, el resto ya se está uniendo. Entonces, en este ejercicio voy a leer el problema. Ustedes lo deben tener ya anotadito. Problema. Un electrón con energía cinética de 36 electronvolts incide sobre una barrera potencial de 48 electronvolts. Determine la probabilidad de que el electrón penetre la barrera si el ancho es 1 nanómetro, inciso A, inciso B, 1 milímetro. Muy bien, la solución es simple, utilizar esto. No hay otra alternativa, ese es el tema más sencillo que hay, porque entre comillas es una fórmula. Esta de aquí. Enseguida vamos a ver la parte operativa. ¿Sí? De vez en cuando voy a habilitar porque siguen entrando estudiantes, entonces admitir todo. Ok. Entonces, para resolverlo formalmente, necesariamente diagrama de cuerpo libre, porque tampoco lo vamos a hacer así. Dibujo el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio. De este de aquí tengo 36, aquí 48, aquí tengo un nanómetro, 1 milímetro, etc. En forma general, utilizo el eje X, el eje Y. En el eje Y se está graficando la energía potencial en electronvolts. Esto es electronvolts. ¿Sí? Paréntesis, electronvolts. ¿Sí? En el problema nos dan el dato de que la energía potencial, la altura, es de 48 electronvolts. Ahí está. Y la energía cinética del electrón 36, entonces esto, la onda está por debajo de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque su energía es más chica que esta. Ahora, ¿qué pasa si el electrón tendría energía más grande? Atentos. Cristian está en... admitido, ok. ¿Qué pasaría si el electrón tiene energía cinética más grande que la barrera potencial? Así. No pasa nada porque ni se da cuenta que hay la barrera. Entonces, no tiene sentido resolver este problema porque no hay ningún efecto túnel porque su energía es más grande. El problema del efecto túnel radica en que el electrón debe tener energía por debajo de la energía potencial para que él pase por aquí y por donde sea. Si tiene energía más grande, no hay efecto túnel porque se pasa por encima y ni siquiera se da cuenta que hay barrera. Por lo tanto, este caso no se va a trabajar. Y en ese sentido es que esta energía es más grande que esta, por eso se la dibuja coherentemente que esto es más chico que esto. Muy bien. De todas maneras, la trayectoria de un electrón no se puede hablar, sino de la probabilidad de encontrar, y esta es su función de onda, vamos a escribir. Esta es la función de onda en la región 1. Ya sabemos que es de tipo sinusoidal, por teoría. En el lugar donde golpea el electroncito a la barrera, intenta penetrar, y si logra penetrar en la parte de refracción, su función de onda es tipo decaimiento exponencial. Decaimiento. Pierde energía. ¿Sí? Pierde. Al chocar con diferentes cosas, ir perforando, pierde energía. Y no se comporta durante la refracción o la transmisión, no se comporta sinusoidalmente, sino tipo exponencial en forma de decaimiento. Si logra salir, va a tener otra energía, va a variar su amplitud. Entonces aquí vamos a escribir la función de onda en la región 3. Y aquí, por supuesto, la función de onda
la función de onda en la región 2. Ok. Estamos ya hablando de un diagrama de cuerpo libre. Se está especificando la altura del potencial y la energía cinética del electrón cuando incide. ¿Puede rebotar? Sí. Este es el ancho de la barrera potencial. Bien. Entonces, primero voy a operar de esta manera. La energía potencial menos la energía mecánica. En general estoy hablando. Entonces, aquí lo ordeno y digo la energía potencial menos la energía mecánica. Los datos son claros y contundentes, donde esto es 48,36 y la diferencia es 12 electronvolt multiplicado por el factor de conversión. Entonces, el delta de la energía es 1.92 por 10 a la menos 18 joules. ¿Sí? El delta de la energía. Aquí hago un factor de conversión. Un electronvolt es a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Bien. ¿De dónde he obtenido el 12? Pues 48 menos 36. ¿Y por qué? Porque la relación así lo exige, por decirlo en forma directa. Ok. Resumen. Entonces, la diferencia de la energía básica o directa es 1.92 por 10 a la menos 18 joules. Bien, ¿y esto para qué? Es que lo vamos a escribir aquí y luego vamos a reemplazar la masa del electrón, la longitud de el pozo o la barrera potencial, la constante de Planck, h bar. Muy bien, entonces, reemplazando esos datos, la relación me queda de esta manera. Aquí me permití hacer algunos cálculos, ustedes tienen ahí, pueden verificar por si acaso, ¿sí? Yo quisiera que me lo verifiquen, pero yo les hice un cálculo rápido. 2KL, 2, luego la relación interna está de esta manera, observen aquí, 2LH, raíz cuadrada de 2M y la diferencia del agua. Eso quedó escrito de esta manera. Ahí está, ¿no? Aquí tengo el 2, el K y el L para el inciso A. Bien, creo que lo he movido mucho, vamos a hacer un zoom. Le voy a dejar a la maquinita que se tranquilice un poquito, ¿ok? De nuevo voy a mover el zoom un poquito. A ver, voy a intentar focalizarla de otra manera. Ok, eso sí resultó. Son truquitos que uno aprende en el desarrollo. Ok, entonces este es full reemplazo de datos de K. 2 veces la masa del electrón, la energía, la diferencia de la energía, la constante de Planck bar. Entonces, al hacer esta operación, incluido el 2, yo obtengo esta relación. De todas maneras, los que tengan calculadora me siguen, porque lo hice un poco rápido. Y aquí tengo el factor de conversión ya de L, pero en metros. Porque L era U, nanómetros, ¿sí? Entonces me sale esta cantidad roja multiplicado por L, me sale 1.122. Reemplazo el dato en el coeficiente de transmisión y aquí tengo menos por fórmula. Y haciendo operaciones, esto por matemáticas sabemos que es la inversa. Y cuando se ejecuta esta operación aritmética, me sale este dato, 0.3256. Entonces el coeficiente de transmisión es ese dato. ¿Sí? Este de aquí. Pero es el tanto por 1. Si multiplico por 100, tengo el valor porcentual. Entonces yo puedo concluir de que la probabilidad de que la partícula
atraviese esa barrera es del 32.56%. Sencillo, ¿no? ¿Y qué significa la diferencia? Pues significa que hay más probabilidad que rebote a que pase. Pero hay una probabilidad de que pase. 32.56 es una probabilidad muy grande. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos de que la otra relación de que rebote, cómo la calculamos? Pues ya hemos calculado esto, ¿no? 1 va a ser igual a R más T. Y lo que hemos calculado es T. Entonces R va a ser igual a 1 menos T. Y esto es simplemente 1 menos 0.3256. ¿Sí? Eso calculando, vamos a ver cuánto nos sale. 1 menos 0.32, de nuevo. 1 menos 0.3256. Calculado mal. 1 menos 0.3256. Bueno, eso nos sale 0.64, 0.67. Voy a anotar aquí abajo, ¿sí? R me sale 0.6744. Entonces yo puedo responder de la siguiente manera. La probabilidad en tanto por uno que suceda efecto túnel es esta. Y la probabilidad que suceda efecto túnel en porcentaje es esta. Entonces, la probabilidad que la partícula rebote se refleje es esta. Y en tanto por ciento sería equivalente a escribir 67.44 que se refleje o que rebote, y el 32.56 que sucede efecto túnel. Bien, de esa manera hemos resuelto el inciso A cuando L es igual a un nanómetro. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a resolver el caso en cuando L. ¿Qué pasa si L es igual a un milímetro? Ok. Entonces, hacemos un factor de conversión para llevarlo a metros. Por 10 milímetros es 1 centímetro. Y por último, 100 centímetros es a 1 metro. Entonces aquí tengo 1000, ¿no es cierto? Es 1, 10 veces 100 es 1000 metros. O si quieren, escribo así. 1 dividido 1, 2, 3 igual 1 por 10 a la menos 3. Entonces L es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. Ok. Bien. Por otro lado, fíjense de que L, cuando trabajamos con un nanómetro, es esto. Por eso es que he trabajado de esta manera. Primero he hecho el cálculo aquí. Ahí. Primero he hecho este cálculo. Y ese dato me da este de aquí. Esto de aquí. Y eso es un truquito que ustedes lo pueden utilizar en examen, ¿cierto? Porque eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es el ancho de la barrera. Por ejemplo, aquí es cuando es un nanómetro. Me da esta probabilidad y todo lo demás. Entonces yo voy a copiar este dato porque es el mismo. Y escribo lo siguiente. 2KL va a ser igual a 2. L es este dato por L, que sería 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Entonces ya tengo este dato. Ya lo tengo este y este de aquí. Y eso está multiplicado por este valor.
pero este valor ya está incluido el 2 de ahí, ¿sí? Entonces esto lo voy a borrar. Esto de aquí lo borro porque está incluido y multiplico directamente por 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 9, 6. ¿Por qué? Porque todo este término ya lo he multiplicado y es este, y solo había que multiplicar por el ancho, que es este de aquí. Y en el inciso B utilizo ese dato por este de aquí. Veamos cuánto nos sale. Entonces, esto es 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 9, 6, multiplicado por 1, expo menos 3. Un valor muy gigantón. ¿Ok? Sale un valor muy gigante. Total, veamos qué es lo que pasa. Entonces, este término me sale así. 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3.5. Redondeamos. Ahora, ¿qué significa ese término? Ese término es que t es igual a e a la menos este valor. Entonces, paréntesis, a la menos 1, voy a escribir así. 1 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 por 10 a la 6 en el orden está. O si quieren le entran, los que gustan le entran con todos los datos. Esto es equivalente a escribir 1 por e. Voy a copiar esto para que tengan la confianza. Ahí otra vez está root. No sé si estará adentro, pero siempre entra tarde root. Ok. Entonces voy a escribir aquí el valor, que esto es 1, 1, 2, 3, 1, aquí estoy copiando, 3.5. Y voy a hacer la operación para que veamos cuánto nos sale esto de aquí. Esto es igual. Un valor de e, ¿no? Ok, enseguida lo calculo. Elevado a 1, 23, 13.5. Veamos cuánto nos sale. Será un valor gigante. Entonces, este valor nos sale un valor muy, muy grande. Técnicamente esto sería 0. ¿Sí? Porque es como dividir 1 sobre infinito, prácticamente 0%. Sin embargo, se puede trabajar en sentido de potencia. ¿Sí? Si nosotros elevamos a este término, es equivalente en el orden 1 a la 6, pero estamos con e, ojo con el caso. ¿Sí? Si utilizo en forma de potencia, en número, en notación científica, entonces esto más o menos sería 1 por e a la 1 por 10 a la 6. Imagínense, ya estamos trabajando por. Entonces, ¿cómo yo más o menos respondo a 1 sobre infinito? Que prácticamente sería 0. Respondería de la siguiente manera. El electrón tiene una probabilidad de pasar la barrera de 1 milímetro contra, ojo, contra 1 por 10 a la 6. ¿Por qué? Por esta nomenclatura. Entonces, ¿cómo se lee el problema? Tiene la probabilidad, una probabilidad, y 1 por 10 a la menos 6 que se refleje. Pero si usted hace operaciones, le va a salir 0 y eso es mentira porque estamos en cuántica. Ojo al detalle, ¿sí? Aquí, si usted hace operación con su calculadora, le va a salir 0. Matemáticamente le va a decir que el efecto túnel, que la probabilidad que realice el efecto túnel es 0, y eso es mentira. ¿Por qué es mentira?
porque aquí hay un hito. Entonces, hay una probabilidad contra toda esta. Ustedes dirán que eso es cero, pero hay una. Y sucede. Por eso se llama efecto túnel. Y esto en ingeniería electrónica es fundamental, porque se pueden estudiar materiales que transmiten y que se puede pasar corriente eléctricas haciendo efecto túnel. Y hay mucha tecnología de efecto túnel, que todavía no vamos a hablar de eso. Entonces, matemáticamente nos dice cero. Si usted hace esta operación, 1 sobre infinito, cero le va a salir. Está bien, matemática. Pero en la física no es así. Dice que hay una probabilidad de que atraviese, pero en contra tiene esta potencia. Pero créame, pero hay una. Y en la vida real, cuando se hacen materiales con este tipo, un electroncito de 1 por 10 a la 6 electrones que usted le pueda suministrar, uno pasa, pero ya pasa. Y genera el efecto túnel. Entonces, mucho cuidado con los conceptos y los números. Aquí les he mostrado una parte fácil, porque dicen, bueno, el 32% pasa y el otro no pasa. ¿De qué pasa? ¿Ya? Está bien. Pero en la vida real, cuando trabajamos, y la genialidad del efecto túnel está en estas cantidades. Porque como seres humanos, y en forma matemática, 1 sobre infinito es cero. Pero 1 implica que hay una probabilidad. Y resulta de que un mito por lo menos logra pasar. Y de 1 en 1, ¿qué hace? Corriente eléctrica. Entonces se logra determinar diferentes tipos de materiales eléctricos que realicen efecto túnel. Luego ya vamos a ver los diodos con efecto túnel y todo lo demás. Bien, de esa manera les he resuelto el detalle de un problema que no va a cambiar excepto los valores del ancho y de las barreras potenciales y la forma de leer. Entonces, aquí la recomendación es que revisen todo el fundamento teórico, es muy lindo, muy simpático, ¿sí? Y luego el ejemplo, nítido, totalmente claro, y la discusión numérica, no fácil. Entonces, trabajar con un problema fácil, medio que sin chiste, ¿no? Donde pueden entrar en polémica, en discusión, justamente es cuando le aumentamos el ancho de la barrera, ¿sí? Entonces, nos sale un dato en el cual técnicamente decimos no pasa nada, pero aquí hay un hito, y esto no es matemática, es física. Entonces, hay una probabilidad contra toda esta cosa, pero hay. Bien, de esta manera termino con este ejemplo del efecto túnel. Luego les voy a enviar el práctico respectivo y unos 5 problemas y posteriormente el controlcito técnico de nuevo. Curiosidades, preguntas antes de concluir la charla de hoy. Bien. Mi recomendación a los estudiantes que hace un minuto recién han entrado, deben tener su motivo. Préstense apuntes, no son difíciles, le pueden sacar una foto, se lo pueden grabar. Estúdienlos, vean libros, no se me salgan de contexto. Y luego les hago llegar su practiquito respectivamente al efecto túnel, ¿ok? En lo que respecta a la clase de hoy, la doy por finalizada. Y lunes, martes, miércoles, de nuevo vamos a estar en contacto tipo 6 de la tarde, donde vamos a resolver más problemas y le doy su práctica. Entonces, hasta el miércoles, hasta luego, cuídense y hasta entonces. Gracias, ingeniero. Se cuida. Okay. Muy bien. 22, ¿sí? Hemos terminado con 22, está bien. 22 estudiantes.